Director. Muy buenos días, mi nombre es Pablo Gutiérrez, director ejecutivo de la Sociedad Bíblica Peruana. Estamos muy contentos de tenerlos acá en un evento muy especial que es la presentación de la Biblia de Estudio del Discípulo. Nosotros tenemos la misión de que la Biblia sea leída, pero que también sea reflexionada, que sea estudiada, que sea enseñada, que sea compartida, que sea interiorizada y que sea aplicada en la vida de las personas. Por eso es que este evento es muy importante y muy significativo para nosotros. Pero cuando les hablan de la Sociedad Bíblica Peruana, ¿qué es lo primero que se imaginan las personas? Entonces, ¿qué es lo primero que se imaginan las personas? La venta de Biblia, ¿no? Entonces ya, pero somos más que una librería. ¿Qué más se imaginan de la Sociedad Bíblica Peruana, ¿no? Entonces, conferencia, por ahí dice un seminario. Somos más que un seminario. Y por allí también dicen que tiene proyectos sociales, desayunos para niños, sanando heridas, en fin, varios proyectos sociales. Entonces también dicen es una ONG, es más que una ONG, ¿no? Entonces es un ministerio que tiene 4 tareas y las 4 tareas están en la Biblia. La primera es la de traducción, que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y abajo ustedes pueden ver ahí la exhibición de Biblias, de traducciones de la Biblia. La Biblia ha sido traducido a más de 700 idiomas y el 80% han sido realizados por las Sociedades Bíblicas Unidas, ¿no? Y ahora estamos también en esa tarea. Tenemos 3 equipos de traducción en este momento en Maxiguenca, en Achaninca y en lengua de señas. La siguiente tarea es la de publicaciones. Toda escritura es inspirada por Dios y toda escritura ha sido en papiro, ha sido en pergamino, ha sido en códice, después en la imprenta con el papel y ahora estamos en la era digital y nos están escuchando también a través de las redes sociales. Pero yo les pregunto a ustedes, cuando estudian la Biblia, ¿lo hacen en forma digital o lo hacen con la Biblia impresa? ¿No? Entonces, yo les pregunto, cuando están estudiando la Biblia con la Biblia digital, ¿pueden hacer lo que hacen con la Biblia impresa? Entonces, ¿qué cosa hace uno? Comienza a hacer sus anotaciones en la misma Biblia, lo subraya con diferentes colores, compara diferentes versiones, anota en un cuaderno. En cambio, cuando uno comienza a hacerlo en su celular, ¿qué comienza a hacer? Comienza a sonar las notificaciones que le está llegando mensaje a su WhatsApp, a su Facebook, y del devocional se pasó a las redes sociales y se acabó el tiempo del devocional, ¿no? Entonces, es por eso que también animamos a los pastores a que animen a los cristianos los días domingos a traer su Biblia y a que tengan su Biblia impresa, ¿no? Les comento que en Finlandia
se ha prohibido en las escuelas el uso de las tablets. ¿Ya? Entonces Finlandia se ha prohibido el uso de las tablets. ¿Por qué? Porque se ha demostrado de que no ayudaba en el aprendizaje y desarrollo de los niños. Y la tercera tarea es la de distribución, que tiene que ver con que la Biblia esté accesible a las personas, porque cada Biblia distribuida por la Sociedad Bíblica es un medio para que las personas puedan conocer el mensaje de salvación. Y la última tarea es la interacción con la Biblia, que es lo que nos reúne aquí, ¿no? Y esto me hace recordar el pasaje de Jesús del camino a Emaús, donde los discípulos decían: no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba las Escrituras, nos explicaba las Escrituras. Entonces, de ahí la importancia del ministerio de cada uno de ustedes de enseñar la palabra de Dios. Y ya sin más preámbulo, dejo a nuestro director de distribución a que haga la presentación de los expositores en esta mañana, y les pido que den un aplauso para los hermanos que van a compartir. Gracias, director. Estamos muy contentos de que ustedes estén presentes en esta mañana, ¿verdad? Y además voy a invitar al pastor Carlos Salcedo. Él es presidente nacional de la Iglesia Evangélica Peruana Misionera, Iglesia Evangélica Pentecostal Misionera, porque él va a tener a cargo la bienvenida y la oración, y además le invito a pasar adelante, por favor. Pastor, le damos un fuerte aplauso, pues, por favor. En primer lugar, quiero saludar a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, amados consiervos. Estoy aquí para darles la bienvenida a todos ustedes, agradecer al Señor este tiempo especial que nos ha permitido para poder relacionarnos con algo que nos apasiona, el cual es el estudio de la Biblia y su aplicación. Para esto quisiera pedirles, por favor, me acompañen con una oración. Oremos, mis queridos hermanos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, los que estamos reunidos aquí, hemos oído el llamado de tu santa convocación para tener una mañana, Señor, donde podemos una vez más reflexionar sobre algo que nos apasiona, y esto es la Escritura Sagrada, la Santa Biblia y toda la palabra de Dios, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, Santísimo, pero con un enfoque muy especial, el enfoque del discipulado. Bendícenos pues en este día, abre nuestro entendimiento y que sea hecha tu santa voluntad en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mis amados. Si a ustedes les parece, quisiera compartirles unos versos muy breves de la Escritura Sagrada. En el libro de Jueces, capítulo 2, el verso 8 al 10, que tengo aquí la versión de la Biblia del Discipulado, versión Reina Valera de 1960. La palabra de Dios lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timmat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho Dios, ¿no?, para con Israel. Brevemente queremos resaltar lo siguiente. ¿Quién no reconoce el liderazgo de Josué? Un liderazgo trascendente en el Antiguo Testamento, especialmente en su acompañamiento a Moisés y luego asumir el liderazgo principal. Esto fue algo realmente muy importante. Sin embargo,
muy poco nos hemos detenido a ver este pasaje de la historia bíblica en Israel, donde nos dice que él, juntamente con su generación, marcaron una época gloriosa. Pero el problema no estaba ahí. El problema estaba que el pueblo, si bien es cierto, habían alcanzado grandes victorias militares y tenían como luz y faro el libro de la ley, sin embargo esta no fue compartida a las nuevas generaciones, porque aquí dice que cuando descendió toda su generación, la siguiente generación no se recordaba lo que Dios habían hecho por ellos, empezaron a dar culto a los dioses, a los Baales, a los dioses falsos. En conclusión, podemos decir que había muchas cosas positivas en el liderazgo de Josué, pero el tema del discipulado había fallado grandemente. Era algo a lo cual no se le había dado importancia, y por esa razón la siguiente generación ya no siguió a Dios, y eso fue la puerta de entrada para que el pueblo de Israel fuese humillado, fuese dominado, fuese saqueado, fuese empobrecido, por esa razón. De manera que no solamente tenemos que ver un discipulado generacional, sino intergeneracional. Y la responsabilidad del legado está precisamente en preocuparnos de las nuevas generaciones, las que están cerca de nosotros o las lejanas. Digamos que ese discipulado tiene que abarcar pues a los jóvenes, a los adolescentes, los preadolescentes y por supuesto también los niños. Quiero referirme a algo que ustedes conocen puntualmente, y es aquella palabra que todos nosotros nos hemos aprendido de memoria, porque Josué en su discurso de despedida al pueblo de Israel habló muy claramente y dijo, entre otras cosas memorables: escogeos vosotros a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso lo sabemos de memoria, y es uno de los pilares probablemente que tenemos a veces en los muros, pegados como una leyenda en la casa, y eso está bonito, ¿verdad? Nos compromete como familia. Pero ustedes podrán entender que si él solamente hubiera sido llamado por Dios para ser un jefe de familia, todo estaba bien y todo calzaba muy bien. Pero aquí nos encontramos con una realidad, que él había sido llamado por Dios para ser un jefe de una nación, de tal manera que su responsabilidad no podía quedar solamente en la familia. Más bien podríamos decir que a último se volvió él contemporizador para quedar bien con todos, ¿no? La popularidad siempre es algo de la cual es un punto débil, ¿no? Entonces, para quedar bien con todos, escogeos bien a quien sirváis. Si a Dios, bien. Y si sirven a otros también, bueno, es una decisión de ustedes. No es así en el caso del liderazgo. Eso queremos dejarlo como un punto de reflexión para cada uno de nosotros. Y dado que, saltando al Nuevo Testamento, nos encontramos con el mandato del Cristo resucitado, el que dijo que tenía toda potestad que Dios le había dado en el cielo y en la tierra, y nos dejó un mandato: por tanto, id y haced discípulos. En ese marco del mandato universal de nuestro Señor Jesucristo, dentro de una visión general de la década de hacer discípulos, y con el apoyo de la Alianza Evangélica Latina y también la UEA, organismo mundial que agrupa a muchas instituciones cristianas, es que se hace muy necesario refrescar en este tiempo esa idea fuerza, el discipulado como un mandato de Dios, para que no tengamos la pérdida de las futuras generaciones. Por eso surge una herramienta, y esa herramienta se llama la Biblia de Estudio para el Discipulado, que va a presentar hoy día en los siguientes minutos. Para mí ha sido muy importante hacer esta pequeña entrada a esta importante exposición. Mis amados pastores, mis amados hombres y mujeres de Dios, que el Señor los bendiga por este tiempo que se me ha concedido. Muchas bendiciones. Bien, voy a invitar en esta ocasión al pastor Carlos Paredes. Por favor, pastor. Sin más.
Sin más preámbulo, él en determinado momento de nuestra vida nos encontramos en el seminario estudiando, allá en Trujillo. Cuidado, María. En Trujillo. Y fue un empezar en la parte académica, en lo referente al estudio teológico, ¿no es cierto? Y estudiamos aproximadamente cerca de 2 años, fuimos compañeros, ¿no es cierto? Y ya el pastor Carlos lo ha presentado y queremos darle un fuerte aplauso para lo que él nos va a presentar en esta mañana. Por favor. Gracias, Juancito. Una vez más, gracias, Juan. Claro, recordar los años 80, los años de los estudios teológicos. Mi primera Biblia que me compré fue esa Biblia de tapa dura y filo rojo. Lo compré con mi primera propina que me dieron en el ejército. Fui al ejército el año que tuvimos guerra con el Ecuador. Visito al Ecuador, trabajo con los hermanos. De hecho, tengo un líder que le llamamos del área andina, Pastor Fausto Andrade, es un líder de las Asambleas de Dios del Ecuador. El tema de la guerra quedó atrás, por supuesto. Fue mi primera Biblia. Lo compré con la propina del ejército. Pero yo salí frío del ejército. Estuve en una base donde eran evacuados los heridos de guerra. Y no es fácil. No estuve en el frente, estuve en una guarnición donde evacuaban a los heridos de guerra. Y por mi trabajo, por haber entrado al ejército y estar con estudios y con formación, yo asistí al Estado Mayor en términos administrativos, siendo soldado. Salí frío. Y en la iglesia donde congregábamos con toda mi familia, alguien fue a buscarme a la casa. No está. Fernando Torres partió con el Señor hace algunos años atrás, pero él recordaba de Carlos y lo fue a buscar a la casa. Y me dijo: Carlos, te invito a hacer un discipulado. Y empecé Sígueme, en donde él también era parte. Y eso sirvió para reconciliarme con el Señor, hasta recibir el llamado. Y recibí el llamado estando haciendo mi primera carrera, que es arte dramático. Soy bautista de formación, y aunque les pueda parecer gracioso, pero el Espíritu Santo me habló y me dijo: no te quiero delante de la gente entreteniéndola, quiero que les lleves mi palabra. ¿Quién está hablando? Estaba preparando una obra y miré por atrás de las cortinas de bambalinas. ¿Quién está hablando? Definitivamente no había nadie. Seguí haciendo mi práctica, estaba haciendo un ensayo de expresión corporal y volví a escuchar por segunda vez. Pasaron los meses y estuve en un campamento juvenil. Y el mensaje era el mensaje en donde Pablo está dando su testimonio, y Pablo dice: y no fui rebelde a la visión celestial. Y fue en ese momento en donde tomé la decisión. Hablé con mi padre, que era diácono de la iglesia, amado, respetado, y que tenía un hijo que venía de la guerra y que había estado medio frío, medio travieso. Entonces mi padre es un hombre, Juan lo conoce, mi padre nos crió a la victoriana, así, ¿no? Me puso en reflexión, me puse a orar, luego me mandó a hablar con el pastor, luego me mandó a hablar con el director del campamento y recibí la confirmación. Entonces vino la siguiente etapa de prepararme. Pero en ese proceso, un amigo nuestro que partió a la presencia del Señor hace poquito, Milciades, era el director de la librería Bautista, La Antorcha, en Trujillo. Un día me llama y saca de su carro una caja con libros, y entre ellos una Biblia de estudio.
una Biblia de estudio. Año 1987, van a ser casi 40 años. Y fue para mí un instrumento en donde yo recuerdo que amanecía estudiando, utilizando las referencias, las notas. Claro, me regaló otros libros, concordancias, etcétera, una caja de libros. Han pasado los años, tenemos una historia de servicio al Señor, y en este servicio, como lo mencionó el pastor Carlos Salcedo, nos encontramos haciendo parte de un programa, de un movimiento de hacer discípulos. Yo dejé de pastorear hace algunos años, sirvo con una organización, estamos enfocados en las nuevas generaciones, tenemos una oficina en Washington, D.C., hace casi un año ya no vivo acá, en Perú. Llegué hoy a las 5:30 de la mañana, pero tenemos una pasión, y la pasión que tenemos es que la palabra de Dios sea conocida, pero no solamente que la palabra de Dios sea conocida, porque la palabra de Dios es la verdad, y la palabra de Dios nos conduce al conocimiento de la plenitud de la verdad, y nuestra batalla es contra la mentira. Nuestra guerra es contra la mentira. Si tenemos una batalla espiritual, es contra la mentira. Así que, como dijo el pastor Carlos Salcedo, se levantan generaciones que no tienen conocimiento de Dios y no hay temor de Dios. El siglo XX y la parte de lo que estamos viviendo del siglo XXI ha sido lo más explosivo en el mundo en cuanto a manifestaciones de fe y de seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Para comienzos del siglo XX, por cada 4 habitantes había un cristiano. Hoy en el mundo, por cada 27 habitantes había un cristiano. Comienzos del siglo XX. Comienzos del siglo XXI, hoy por cada 4 habitantes hay un cristiano. Y quizás más. Hay unas 2.500 millones de personas que dicen ser seguidores de Cristo. Y de entre ellos, por lo menos unos 700 millones que dicen estar llenos del Espíritu Santo. Si volvemos a la Escritura, algo nos confronta, algo está pasando. Porque el efecto levadura, que es un poco de levadura, leuda toda la masa. El efecto levadura es que un poco de levadura leuda toda la masa. Para comienzos del siglo pasado éramos, como dicen los brasileños, un poquitiño, o los colombianos, un poquitico. Hoy somos 1/3 de la población. La pregunta es, ¿cuál es el efecto levadura que estamos provocando en el mundo que nos rodea? Estamos saliendo de una crisis sanitaria global, una pandemia, y pareciera que todo el mensaje apunta a incertidumbre, ambigüedad. ¿Qué puede pasar? Cuídense, estén preparados. Por ahí algunos almacenando nuevas mascarillas, posiblemente vienen más pandemias. Y hemos visto en todo este proceso que a quien se le está atacando directamente es a la iglesia, señores. El director de los derechos humanos de la ONU dice que la religión es enemigo de los derechos humanos. Tenemos una batalla contra la mentira, y la mentira está institucionalizada. La mentira en nuestros posiblemente 30, 40 años atrás se camuflaba. Hoy la mentira se aparece de manera directa. Entonces, el año 2015 conocí por teléfono, me presentaron a un hombre de Dios, misionero, nació hijo de misioneros en Bolivia y se dedicó toda su vida a ser un misionero en Bolivia, luego en Brasil, y ahora ya radica los últimos casi 12 años en los Estados Unidos, o quizás más. Y luego el 2018 viajé a ver una capacitación de parte de él al país de Colombia. Viajé a Bogotá para conocerlo personalmente, para ver su trabajo,
y fui muy impactado. El 2020 vino la pandemia, se encerró todo, él viajaba por todos los países dando entrenamiento. De hecho, aquí dimos un entrenamiento como unos 25 pastores, algunos están aquí quizás. Este hombre se dedicó a estudiar las Escrituras, es un doctor, a enseñar y a desarrollar movimiento de discipulado, de tal manera que hace un buen tiempo atrás él entregó herramientas y las sociedades bíblicas del Brasil sacó una edición de la Reina Valera del 60 con las anotaciones que él entregó en portugués. En paralelo, en medio de esta realidad, la Alianza Evangélica Latina, como lo mencionó el pastor Salcedo, y la UEA han estado estructurando lanzar un enfoque global, dado que hay un crecimiento de la iglesia, pero al mismo tiempo hay ciertos factores que están aconteciendo en esta realidad de crecimiento de la iglesia. Por ejemplo, para la realidad de los Estados Unidos eran 29% de pastores que estaban dejando el ministerio. Hoy ha subido a 36% que están dejando el ministerio, por lo menos en el contexto norteamericano. ¿Qué ha pasado en América Latina? Toca revisar. Entonces, en medio de este contexto de lanzar la década de hacer discípulos, acá tenemos miembros del CONEP, miembros de UNICEF, directivos de CONEP, directivos de UNICEF. Ellos van cada año a la asamblea anual de la Alianza Evangélica Latina y ellos conocen que la alianza está promoviendo la década de ser discípulos y se lanzó del 20 al 30. En ese contexto es que David dice: sería bueno poner en las manos una herramienta, una Biblia de estudios. Tenemos muchas Biblias de estudios y son una bendición. En particular me gusta la Biblia de estudio, la Biblia de las Américas, ¿no? Pero hay muchos recursos. Entonces es allí cuando David plantea que se pueda presentar la Biblia de estudios para el discipulado. Entonces empieza un trabajo de traducirlo del portugués al español en primer lugar. Es decir, no la Biblia, porque la Biblia ya está en español, sino todos los recursos que en ese momento estaban ya en portugués. Y que sea con el enfoque en el discipulado. Para eso se necesita entonces la participación de las Sociedades Bíblicas Unidas y sus pares en cada país, como Sociedades Bíblicas Peruanas, que se disponen a promover. Recuerden que son procesos y son retos que se toman. Conservadoramente, Sociedades Bíblicas dijo: vamos a ir, pero colocar un nuevo producto en el mercado no es sencillo. Ellos han producido 10.000, creo que 10.000 Biblias, un primer lote, y en este momento acaban de producir un segundo lote que están distribuyendo a nivel de toda América Latina. Entonces, esta Biblia se está distribuyendo dentro de un contexto que es el enfoque de la década de ser discípulos, y comparte la experiencia y la vivencia que se tiene ya por años y se lo pone al servicio y a disposición de los pastores y los líderes. Pero acá yo quiero hacer una pausa. Herramientas hay muchas y la Biblia no hace discípulos. Discípulos hacen discípulos. Diga conmigo: discípulo hace discípulo. Entonces yo me tengo que hacer la pregunta: ¿Carlos Paredes es un discípulo? Entonces, si Carlos Paredes es un discípulo, ¿quién lo está discipulando?
Y te pregunto, tú eres un discípulo, ¿quién es tu discipulador? El Espíritu Santo, aleluya. ¿Se dan cuenta? Y ese es el aporte con el que queremos contribuir. Por eso es una Biblia con estudios. Estudios para el desarrollo del discipulado y formación de discípulos. Porque el mandato es ir y hacer. Díganme conmigo, hacer. Me gusta cocinar. Y algunos que me conocen posiblemente han disfrutado de mi cocina. Ahora, usted no coloca los ingredientes, los tira a la olla y 10 minutos después tiene la comida. Hacer significa seguir un paso a paso, seguir un proceso. Hacer discípulos es un paso a paso. Jesús en algún momento dijo, ustedes ya están listos. Significa que Jesús también siguió un paso a paso con aquellos que le acompañaron. Entonces, nuestro mundo está hecho de relaciones. El discipulado nos puede acercar, debería acercarnos, o el discipulado nos puede alejar. El discipulado nos puede alejar cuando el discipulado pierde su enfoque. El discipulado, su enfoque es vida a vida. Y el discipulado no es tanto cuántas lecciones le voy a meter en la cabeza a esta persona. Si ustedes revisan Hebreos 13:7, 13:17, cuando en Hebreos 13:7, 13:17 habla de obedecer, no utiliza la palabra pastores. Obedecer a vuestros guías y considerar cuál haya sido su conducta. ¿Qué cosa? Imitad su fe. Y para que tengamos claridad, cuando termina el capítulo 13 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ahí utiliza la palabra pastor. Recuerden que fue escrito en griego, y la palabra griega que se utiliza y se traduce como pastor en el 7 y en el 13 no es la palabra pastor, es la palabra guías o líderes. ¿Por qué? Porque el enfoque de la Biblia es hacer discípulos. Nuestro mundo está hecho de relaciones y creo casi el 100% acá son pastores. La tendencia de los pastores es ser solitarios. Juan, perdóname, yo he estado viviendo acá muchos años y sé que tú con tu trabajo, pero ni siquiera nos hemos ido a tomar un café y hablar de ciertas experiencias en el seminario. Mire, ¿cómo puede suceder que por el trabajo, la vertiginosidad en la que nos envolvemos en el ministerio, terminando y somos solitarios? Pero lo más delicado de esto no es el hecho de ser solitarios, sino que nos terminamos quedando expuestos. Entonces, en este mundo que está hecho de relaciones, necesitamos nosotros mirar el discipulado como, no sé si llamarle el método de Dios, la metodología de Dios, la estrategia de Dios, como queramos llamarle, para establecer relaciones sanas, relaciones saludables, relaciones profundas. Así que en este mundo de relaciones lo que estamos buscando con este instrumento es ir a construir grupos de relaciones saludables, grupos que al estar compartiendo
sean estimulados a un crecimiento, estimulados a un crecimiento. Nosotros le llamamos crecimiento intencional acelerado. ¿Y por qué? En un segundo les explico cómo se trabaja o nos retamos dentro de ese grupo. La Biblia de estudio para el discipulado celebra precisamente eso, alentando a cada cristiano a establecer al menos 3 tipos de conexiones. 3 tipos de conexiones. 1, con un discipulador. 2, con personas a las que discipula. Y 3, con un grupo de discipulado. Con un discipulador. Y yo tengo quien me discipula, ¿no? Tengo quien me discipula. Un discipulador. Ya estamos caminando los últimos 4 años. Y hasta la pandemia ha servido para poder profundizar esa relación. Ese compañerismo, esa profundidad. Te pregunto, ¿tú tienes un discipulador? Del año 2008, Dios me dio el privilegio de empezar a ser misionero a nivel de 6 países, 7 países de América Latina. Y lo hice por 7 años. Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. Honestamente, el único lugar donde no entré es Uruguay. Pero Dios me abrió los ojos para entender que todos compartimos una misma realidad. Y en esa misma realidad es que no estamos llevando en la dimensión que debe ser estas relaciones sanas, saludables, relaciones profundas, relaciones que nos permiten crecer, relaciones que nos empujan al crecimiento. Con las personas que discipula, obviamente, yo supongo que están discipulando, ¿verdad? Es nuestro mandato, la gran comisión es hacer discípulos. Pero aquí hay un añadido para nosotros sumamente importante, ¿no? Que es con un grupo de discipulado. Y aquí viene la pregunta, ¿alguno de ustedes está haciendo parte de un grupo de discipulado? ¿No? Entonces, eso es lo que nosotros estamos aportando y lo que queremos que sea, diríamos, la pauta o que marque el norte de por qué podría tener una herramienta. Una herramienta que le va a llevar a eso, que es esta Biblia, ¿no?, de estudio. La versión es la Reina Valera del 60. Ahora, la vida cristiana no se puede vivir a solas. El Señor Jesús tuvo 3 íntimos, 12 y 70. Con los 70 se multiplicó, de tal manera que con los 70 cubrió todas las ciudades. Recuerden cuando los mandó ciudad por ciudad a los 70. Y con los 12 caminó de un lado para otro. Pero él tenía un grupo pequeño, los íntimos, tenía 3. Casi en los eventos más resaltantes en el ministerio y en la vida de Jesús, a Pedro, Juan y Jacobo. La vida cristiana no se puede vivir a solas. La tendencia de los pastores es ser solitarios. Es nuestra tendencia. Quizás para los sanguíneos es un poco más fácil, pero para los introvertidos es más difícil generar conexiones. Son temas de nuestro diseño y para eso nosotros tenemos que buscar cómo vamos a superar todo eso. Entonces, en esta Biblia usted puede encontrar 17.500 notas. 15.700. 15.700 notas. En estas notas
que están al pie de página, que son el fruto de años de estudio, de investigación, y que guardan en lo posible el mayor rigor posible, ha tratado de mantenerse con el mayor rigor posible de las reglas de la interpretación. Cuando hablamos de tener notas de estudio, es porque te permite tomar un tema y de repente cruzar la información y profundizar el tema que te gustaría. Las notas te pueden dar mayor información, mayores recursos y mayor solidez para un tema que tú requieras sustentar, requieras compartir. Entonces, las notas de estudio están absolutamente en toda la Biblia. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos en esta Biblia? ¿No? Por eso se llama Biblia de estudio, porque ofrece estos recursos. No solamente versos paralelos, porque tenemos Biblias, y a mí me gusta usar una versión, cuando yo trabajo y hago mi estudio, yo tengo mi versión que tiene y referencias y conecta versículos. Pero es importante la conexión de versículos y al mismo tiempo es importante los comentarios. Obviamente tenemos que ser claros. Los comentarios no son la Biblia en sí, pero son un recurso, amén. Y para que quede claro, ¿no? En algún momento uno compró una Biblia y estaban las notas de la Biblia de estudio y damos por sentado que también es parte de la Biblia. No, son aportes. Son aportes. Y el reto es, en el mismo material, tú puedes tener eso. En el mismo material tiene la concordancia temática. En el mismo material tienes todo lo que puedes ir revisando a nivel de las informaciones que te brinda la Biblia. Y ahora, un aporte que tiene esta edición para formar discípulos es 459 estudios para grupos pequeños que quieren crecer como discípulos y discipuladores, organizado en 7 cursos. Es decir, hay 7 cursos: discipulado, relaciones interpersonales, matrimonio, equipos de alto rendimiento, restauración, personajes bíblicos, carácter. Ahora, el punto es que este curso, por ejemplo, el curso de discipulado, cuando usted va y toma la Biblia, ¿no? Empiezan los 7 cursos acá. Entonces, el primero, discipulado. Pero discipulado tiene 8 módulos y cada módulo tiene 8 lecciones. Entonces, discipulado tiene 8 módulos y cada módulo tiene 8 lecciones. Solo discipulado le ofrece 64. ¿Y cuántas semanas tiene el año? Usted podría enseñar discipulado en un año. Y para completarlo, podría usted tomar unas 2 o 3 reuniones en las que toma o aborda 2 o 3 temas para completarlas todas. Lo mismo acontece con las relaciones interpersonales, lo mismo acontece con cada uno de los cursos que allí se presentan. Todo lo que usted va a encontrar en discipulado son fundamentos para ser discípulos. Acá está, es el punto 3 en la presentación previa que tiene la Biblia. Si ya la compraron, en el punto 3 dice una Biblia para grupos pequeños. Y lo que se hace allí es, número 1,
Discipulado es los fundamentos para ser discípulos. Y el primer módulo es el módulo de la comunión. En este momento estamos haciendo un grupo y trabajando aquí con el módulo de comunión, y aquí están presentes Pastor Noel, la pastora Rosana, ¿quién más? Pastor Daniel Lázaro. Ellos están haciendo ya el módulo de la comunión y son 8 semanas. El pastor Carlos Salcedo, que es el presidente de la denominación ya que han compartido, él empezó grupos con la iglesia, su equipo pastoral, con su oficina nacional y ahora con pastores del presbiterio de Lima Norte. Un grupo pequeño. ¿Y qué empezaron, Pastor Carlos? Este módulo, ¿verdad? El módulo de discipulado y el módulo de, el curso de discipulado y el módulo de la comunión. Y tienen para 1 año con el módulo de la comunión. Ahora, ¿y dónde está eso? Todo ese material está incluido acá, ¿no? Relaciones interpersonales, el estilo de vida de un verdadero discípulo a partir de las Escrituras. Relaciones interpersonales, el estilo de vida de un verdadero discípulo. Matrimonio, el discipulado más íntimo y profundo de la tierra. Que uno puede trabajar con los matrimonios de la iglesia para poder dar un discipulado a los matrimonios, que les va a llevar a una profundidad a nivel de este nivel de relación, donde resaltamos mucho la palabra eser, porque esa es la palabra del hebreo cuando dijo: le haré su ayuda idónea. Y un enfoque que hacemos utilizando el símbolo del infinito, eser, el esposo bajando como Jesús para levantar a la iglesia. Jesús se hizo hombre, fue a la cruz, se humilló, se entregó. ¿Cuál fue el propósito? Para que su iglesia se levante y sea gloriosa. El esposo que no hace esto no verá a la esposa resplandecer. Pero la esposa tiene que hacer también lo mismo. Y es lo que hacemos nosotros en este discipulado. Ir a levantar, a desarrollar la vida. Por eso hablamos de crecimiento intencional acelerado. Relaciones profundas, íntimas en el matrimonio. Equipos de alto rendimiento. La base del ministerio y la misión de un discípulo y discipulador. Se puede producir al 30, al 60 y al 100 por 1. Equipos de alto rendimiento. Tenemos el concepto del mar muerto, ¿no? Los que reciben. Ya no hay más acá, vamos más allá, recibimos. Tenemos que cambiar. Dios es un Dios de procesos. De repente empezamos con 30, pero el Señor te lleva por un crecimiento al 60 y al 100 por 1. ¿Cómo formamos equipos de alto rendimiento? Eso debe ser la base del desarrollo saludable de una iglesia. Fíjense, mis amados pastores y líderes, muchas veces estamos nosotros dependiendo de un pastor súper ungido. Pero el hacer discípulos es un mandato para cada discípulo. Si usted es discípulo, necesitamos enfocarnos para avanzar. Restauración. También hay un curso de restauración con 8 módulos de restauración. Y cada módulo tiene 8 temas para la restauración. Desde identificar la brecha que hay y que tiene que ser resuelta en nuestras vidas. Las pequeñas, las más mínimas, pero que terminan causando crisis, ¿no? Personajes bíblicos, modelos de discipulado y
Por supuesto, carácter, el perfil de un verdadero discípulo. Estos son 7 cursos. Y usted lo va a encontrar, ¿no? Por ejemplo, personajes bíblicos. Abrí la Biblia. Personajes bíblicos. Primera de Reyes 20. Personajes bíblicos, dice, un corazón desprendido y dispuesto. Un corazón desprendido, basado en Primera de Reyes 19, 19 al 21, Filipenses 2, 19 al 23, del módulo 6 de personajes. Eliseo como discípulo y discipulador, formando la siguiente generación. Entonces, los estudios, esto es el estudio. De estos hay casi 500. ¿Cuántos hemos dicho? 459 estudios. Entonces, al adquirir esta Biblia, ¿qué está adquiriendo usted? 7 cursos para discipular. Cada curso, 8 módulos, y cada módulo, 8 lecciones. Adquiere una Biblia con una visión de hacer discípulos y tiene para trabajar por los próximos 8 años. Es una herramienta, por si acaso. La Biblia no va a hacer discípulos. Discípulos hacen discípulos. Pero la herramienta se convierte en eso, herramienta, recurso. Amén. Ahora, hay estudios complementarios que tienen que ver con la introducción de cada libro, ¿no? Dice, además los estudios incluyen una concordancia temática, es decir, usted compra esto y tiene también la concordancia temática. La primera concordancia que me regaló mi hermano Milciades era de este tamaño, de la Casa Bautista de Publicaciones. ¿No? Por supuesto, lo regalé en su momento. Después de usarla, lo sembré. Cuando ya yo salí del seminario, lo sembré a un compañero que estaba ingresando. ¿No? Usted aquí va a tener la concordancia temática de los estudios y un índice de asuntos en las introducciones de cada libro. Ahí puede ver la página de Ezequiel y un índice que dice ofreciendo un nuevo comienzo. Entonces, esto ya a usted le abre su perspectiva para poder recibir en el proceso de estudiar y de profundizar este libro cómo te impulsa, te mueve, te lleva a ese nuevo comienzo. En resumen, esta Biblia es para aquellos que aman a Dios, para los discípulos de Jesucristo que desean crecer cada día, cada semana, cada mes y cada año en vivir a lo grande, en el amor y el discipulado. Cada nota, reflexión, estudio para grupos pequeños tienen este propósito. Además, diríamos que esta Biblia se puede convertir en tu herramienta autobiográfica. ¿Qué significa tener una herramienta autobiográfica? Que tú puedes desarrollar tu propio proceso. Entonces te invita, por ejemplo, a final de año buscar en oración un versículo que afirme el año que viene. El año 2021 para mí fue, hacia el 2022 fue Deuteronomio, cuando el Señor le dice a Moisés, tú no entrarás a la tierra, pero Josué y Caleb sí. Y Josué y Caleb guiarán a esa nueva generación. Entonces, el trabajo con mayor énfasis que tenemos en este momento nosotros es las nuevas generaciones, y yo estoy combinando entre jovencitos. Tengo una pareja son un matrimonio joven, él es de Argentina, ella es del Paraguay, acaban de ser padres de su primera nena, jovencitos, pero tienen una pasión, son empresarios. Y ahora
están haciendo parte conmigo en un grupo de discipulado. Me reúno con ellos semana a semana, 90 minutos. Y aquí quiero entrar a lo que es la dinámica de cómo funcionan estos grupos. Aquí lo va a leer usted. El discipulado puede ser una situación que se da de manera casual, puede ser de manera informal, o también el discipulado puede ser de manera formal. ¿Y qué significa hacerlo de manera formal? Establecer un grupo, establecer un horario, establecer una currícula y seguir un plan. Eso es tener un discipulado formal. Un discipulado informal es reunirse y buscar alguna palabra, leer alguna palabra, pero no se sigue una currícula y no se hace un plan de seguimiento, ¿no es cierto? Y un discipulado leve, que es casi encontrarse, compartir, animarse, motivarse y orar unos por otros. Son ambos, o los tres, funcionan, pero usted tiene que determinar en quién va a invertir su vida. Y yo estoy cumpliendo 60 años, me preceden aquí grandes hombres que merecen todo mi respeto, pero yo quiero vivir los próximos 10 años invirtiendo mi vida para dejar un legado. Y entonces el Señor me habló por la nueva generación. Pero ya yo con 60 años no conecto con los muchachos de 20. Entonces me movió a buscar la generación de enlace. Entonces, discipulo entre 35 a 45. Tengo 4 que estoy discipulando, pero hacen parte de un mismo grupo ahora. Y todos trabajan con la nueva generación. Y no estoy apurado. Los voy a acompañar en su proceso. Los acompaño. Me siento con ellos. Hacemos el tema. Les comparto ahora cómo funcionan estos grupos. ¿Ok? Entonces, primero, para cerrar esta parte, cerremos esta parte. La Biblia tiene todo ese contenido. Y dado que tenemos algunos minutitos, me voy a tomar unos 10 minutos para hablarles acerca de esta dinámica, de cómo operan los grupos. Y está aquí. En la parte de la introducción se habla del enfoque práctico y un punto importante aquí es la parte del microgrupo. Es un honor para mí, y lo quiero mencionar, tener un grupo también con el pastor Carlos Salcedo, pastor Luis Ramos, pastor Juan Yamoca, si algunos lo han conocido. Juancito está en una batalla por su salud. Les animo a orar si lo conocen. Y con ellos estamos ya caminando más tiempito, ¿verdad, pastor Noé? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No pertenecen a mi denominación. Yo no tengo una denominación y no me interesa traerlos a mi denominación. Me interesa que crezcan, para que sean los que empiecen a levantar movimientos. Una pareja que lo tengo y hago discipulado y los mentoreo, empezaron el 2020 en la pandemia haciendo una cumbre virtual. 2020 casi 40,000 personas conectaron. El 2021 53,000 personas. El 2022 hicieron una cumbre haciendo un tema ya de los jóvenes. Y ahí han tenido que hacer una pausa el 2023. Pero su meta es levantar movimientos de discipulado entre los jóvenes. Qué importante es. Movimiento de discipulado entre jóvenes. Recuerden, ¿contra quién es nuestra batalla? Contra la mentira. Y el diablo es el padre de la mentira. Y la mentira se ha metido en los seminarios, se ha metido en las universidades, se ha metido en los colegios.
Y se levantan generaciones que no tienen conocimiento de Dios y no tienen temor de Dios. El microgrupo. Aquí quiero compartir unos minutos con ustedes, ¿no es cierto? La idea del microgrupo es bajo este contexto. Se llama el efecto invernadero. El efecto invernadero. Los 4 pastores aquí adelante en la primera fila y este servidor nos comprometemos a caminar juntos. ¿Y qué cosa es un invernadero? Es un ambiente apropiado, adecuado para el crecimiento de lo que propongamos, ¿verdad? Entonces, podemos estar en el Ártico y se crea en medio de menos 40 grados un invernadero para que la lechuguita, el tomate, el frijol, el maíz crezca, porque se crean las condiciones para crecer. O podemos estar donde la temperatura está sobre los 35, 40 grados en alguna región del mundo y se coloca un invernadero para que también todos estos productos puedan crecer. Cuando estamos hablando nosotros de la necesidad de compartir en el discipulado y llegar a estos 3 niveles, es conectarnos con un grupo de discipulado. Pero aquí viene el punto: si este grupo de discipulado se queda en el nivel de no formal o en el nivel de informal, posiblemente no hay capacidad de poder crecer como deberíamos crecer. Lo que estamos buscando es que pueda darse un grupo comprometido, y el grupo se compromete y vamos a crear el efecto invernadero. ¿Y qué? Aquí está, dice así: establecemos un compromiso, un pacto mutuo. Dice, todavía no lo han adquirido, algunos que tienen la Biblia lo pueden buscar, ahí estamos en la página 12, en Números Romanos, en la introducción, y dice, les voy a leer. Teníamos esta presentación pero en un PDF, y la falta de experiencia no lo he podido pasar esta partecita al PDF, porque lo tengo aquí en PDF. Dice, completar todas las tareas antes del encuentro semanal para poder contribuir plenamente. 1 Corintios 14, 26 dice, cuando os reunís, ¿qué dice? Uno tiene palabra, otro tiene salmo, uno tiene, ¿no?, himno. Compartan, edifíquense. Entonces, en este grupo, no es que venimos al grupo para que alguien nos enseñe y quedarnos, wow, qué revelación de esta persona, wow, qué tremenda enseñanza. No, el compromiso es, dice, completar todas las tareas antes del encuentro semanal y venir para contribuir. Reunirme semanalmente con mis compañeros de discipulado durante aproximadamente 1 hora y media, 90 minutos, para compartir lo que estoy aprendiendo y recibir de Dios y de mis compañeros. Es decir, llegamos al grupo y no hay un profesor de discipulado, que es lo que usualmente hemos practicado, sino que el líder es un facilitador y va a facilitar, ¿qué cosa? Un fluir. Pero no nos vamos a fluir que dice el rol es de Dina Boluarte o cosas que nos hacen perder la perspectiva. Vamos a fluir sobre la base de un curso que podamos estar trabajando, de un módulo que podemos estar trabajando y de la sesión o lección que toque de ese módulo. Y el facilitador tiene que tener la habilidad de guiar a los 4, 5, 6, que cada uno participe y hable. Y no dejar que uno solo, los extrovertidos y los caribeños, ahora me estoy vinculando mucho con gente de Centroamérica, esos arrancan a hablar y no hay quien los pare. Es su naturaleza. No, el facilitador tiene que cuidar que todos participen. Ahora, entonces, completar las tareas, reunirme
Y acá viene el tercer punto: ofrecerme al Señor por entero, sabiendo que voy a iniciar un proceso de crecimiento intencional acelerado. Señor, aquí está mi vida. Quiero crecer. Quiero avanzar. 4, contribuir con un ambiente de honestidad, verdad, confianza y vulnerabilidad personal en un espíritu de edificación mutua. Fíjese este punto 4, son 5 puntos. Lo que llamamos nosotros el microgrupo de discipulado, y hablamos de la transformación personal creando el efecto invernadero, para que haya un ambiente de confianza, de transparencia, de vulnerabilidad, en donde uno puede abrir el corazón. Hemos dicho que los pastores son solitarios, porque si voy y cuento, de repente estoy pasando algo, estoy bajoneado, que ya estoy predicando en automático. Aquí me comparto. Estoy llevando enlatados a la predicación. No estoy fluyendo. No estoy siendo sensible. Lo que se llama el dominio de la pertinencia. La palabra de Dios es viva. Y la palabra de Dios trasciende al tiempo, a la historia, a la cultura. Entonces, crear ese ambiente en donde hay que ir en un proceso de generar confianza, de ser transparente, de ser vulnerable. David Cornfield, que es mi mentor y discipulador en todo esto, a mí me sorprendió una de las veces, estábamos hablando que él tuvo 5 grandes depresiones. Y me quedé, wow. Y claro, le nació una hija con un mal congénito. Vaya a cuidar a una hija con un mal congénito. En algún momento él trabajó, edificó, levantó una gran iglesia. Pero por la salud de su hija tuvo que dejar Brasil y mudarse a los Estados Unidos y empezar de cero, depresión. Porque mi vida es la iglesia. Pero él entendió que tenía que caminar con un discipulador, con un mentor. Y se rodeó de un grupo donde se hace vulnerable y se hace transparente. Y abre su corazón, la confianza. Eso es nuestro aporte. El movimiento se llama Discipulado y Pastoreo de Pastores. Y es un brazo de la Alianza Evangélica Latina en este momento, promoviendo el discipulado en esta década de hacer discípulos. Entonces, el contenido está allí, el contenido lo van a encontrar. El contenido está con lo que acabamos de ver, las notas de estudio, los temas en los 7 cursos, pero ¿cómo puede funcionar? Promovemos que hagan grupos pequeños. Y nosotros damos entrenamiento de cómo funcionar en los grupos pequeños, que puede ser el próximo paso, ¿no? Ustedes se han registrado, han entregado algunos datos. Podemos usar esa base de datos y decir, ¿cuántos quisieran pasar un entrenamiento sobre grupos pequeños, de pastoreo de pastores o de discipulado? Entonces, ese entrenamiento es de 4 sesiones, en donde se hace una demostración. Es decir, Noel, Susana, Daniel, Iván, los que estemos, nos reunimos y ustedes ven cómo se desarrolla, que es muy sencillo. ¿Cómo se lleva a cabo el estudio? Y también lo van a encontrar ustedes aquí en la Biblia, ¿no? Cómo trabajar la temática y el estudio. Entonces, entre toda la información, lo que ustedes van a encontrar aquí, lo pueden ver, por ejemplo, en preguntas, ¿no? Y se empieza con una primera pregunta que va a algo que nosotros lo hemos considerado sumamente importante, que es la vida. Entonces, el grupo pequeño, ¿cómo puede funcionar? Y lo van a encontrar en la página 9, donde dice, empieza con la apertura. Una pregunta para empezar el tema, normalmente relacionada con la vida de la persona. Entonces,
vamos a ir, por ejemplo, a Primera de Corintios o Segunda de Corintios capítulo 8, y ustedes van a encontrar ahí sobre discipulado, que es el primer curso, y van a encontrar en el módulo de dedicados a la comunión, van a encontrar un tema o una lección que se llama comunión radical, idealismo o realismo, que nos toca el próximo miércoles, ¿verdad, Noel? Comunión radical, idealismo o realismo. ¿Y cómo se trabaja? Usualmente son 5 preguntas. La primera pregunta dice: ¿a quién fuera de tu familia te acercas para compartir tanto tus recursos como tus necesidades? Para hablar de la comunión. Y luego viene la profundización en el texto. Son 5 preguntas, cada lección tiene 5 preguntas. La primera pregunta es a la vida. Es una pregunta que tiene que ver con tu vida relacionado con el tema. Y habla de a quién o con quién, aparte de tu familia, compartes de tus necesidades y compartes tus recursos. ¿Con quién? ¿Tienen alguien con quien comparten de sus necesidades, mis amigos, pastores, líderes? Bueno, no tienen necesidades, ya estamos casi en el cielo. Bendito sea el Señor. Para el entrenamiento. ¿Tiene que ser de manera presencial o no? Ahorita vamos a hablar, vamos a programar, y si la sociedad bíblica nos da la mano, de repente lo hacemos acá. Ese entrenamiento sobre grupos pequeños. Porque lo hacemos virtual, ya venimos trabajando y tenemos también la virtualidad. Entonces, les comparto nada más y encuentran la orientación. Son la pregunta asociada al tema, 3. La siguiente es profundizar de acuerdo al estudio, y se termina con la 5ª pregunta nuevamente. Si habla de compartir, entonces ¿con quién vas a compartir tu necesidad? Y si no tienes necesidad, ¿a quién vas a bendecir con los recursos que Dios te ha dado esta semana? Porque para nosotros el discipulado, y lo van a encontrar aquí, más que ver con el material, tiene que ver con la vida. El material es un recurso, pero el discipulado es tu vida. La vida, la vida, la vida. Entonces, a eso le llamamos nosotros el enfoque de persona, palabra, persona. Digan conmigo: persona, palabra, persona. En ese discipulado nos enfocamos en la persona. Traemos la palabra. Y cuando digo traemos la palabra es porque durante la semana tú te has comprometido a estudiar, a meditar. Y le decimos: mientras meditas sobre este tema, trata de ser sensible a algún toque del Espíritu. Y cuando vengas, comparte con este grupo esos toques del Espíritu. Es cosa tremenda. Es cosa tremenda porque se genera un espacio de mucha bendición. Palabra, persona, y hay que terminar en la persona. Persona, palabra, persona. Y cuando terminamos en la persona es para que lo aplique en su vida. ¿Y qué va a pasar de aquí hasta la otra semana? Por eso cuando empezamos una sesión, siempre compartimos cómo te fue esta semana. Comparte un punto alto o comparte un punto bajo. ¿No es cierto? Y para mí esta semana va a ser compartir un punto altísimo, venir a Perú. Y hoy es el cumpleaños de mi hijo. Como a esta hora la emergencia se estaba empezando a dedicar, ¿no? Lo iban a sacar al nene de 5 meses y 3 semanas para salvar a la mamá, pero los 2 están vivos, ¿no? Los 2 están vivos. Entonces, para que funcione este compromiso en el grupo, los retamos a aplicar lo que se llama el principio 10-90. ¿Qué es el principio 10-90? 10% ocurre aquí en el grupo, pero 90% ocurre en tu tiempo personal, en tu oración, en tu meditación, en profundizar el estudio. Termino.
lo usual muchas veces es, pues vengo al discipulado y que alguien enseñe. Y me llevo de repente un versículo de memoria. Y la próxima semana recita el versículo de memoria de la semana. No, tenemos que venir a un discipulado que está centrado en la vida. Y como les digo, y lo que buscamos nosotros no solamente es que se formen discípulos, ¿no es cierto? Sino discípulos que hagan discípulos. Y lo que queremos es que en tu iglesia, que en tu organización, en tu ministerio, en tu denominación, empiece a caminar toda esta década de ser discípulos, este enfoque, y cuando llegues para allá, para fines del 30, te des cuenta y digas, wow, hemos empezado un movimiento de hacer discípulos. Imagínense que eso acontezca y que 2.500 millones de creyentes llenos del Espíritu Santo se paren y digan, hasta aquí no más mentiras del diablo, no más las mentiras del diablo, no más las mentiras del diablo, pero discípulos. Entonces necesitamos ir en esa dirección, discípulos que hacen discípulos. Es una herramienta, tiene información, tiene materiales. Como herramienta servirá si usted está dispuesto a ser un discípulo. Y para ser un discípulo tiene que tener su discipulador. Y el reto es vincularse con un grupo. Hoy es la presentación de esta Biblia. Nos quedamos disponibles y dispuestos de servirles desde el movimiento que se llama dppastores.com, dppastores.com, que es discipulado, pastoreo de pastores.com. dppastores.com. Desde allí estamos listos para ayudarles. Es decir, tenemos que crear nosotros lo que se llama una cultura del discipulado. Romper con la cultura de los eventos, que muchas veces producen un gran desgaste, pero no hay un impacto. Nosotros no hablamos de tener grandes redes de discípulos, que tengas 3, 4 para empezar tus discípulos, que inviertas tu vida, que los impactas, pero si ellos empiezan a hacer el trabajo generacionalmente, cuando el discípulo de tu discípulo está discipulando, habrás empezado un movimiento. Cuando el discípulo de tu discípulo está discipulando, acá estás tú, el discípulo, ¿no es cierto? El discípulo de tu discípulo está discipulando, habrás empezado un movimiento de hacer discípulos en tu iglesia, en tu denominación, en tu organización. Y eso es lo que el mundo está hoy por hoy necesitando. Ok, preguntas, inquietudes. En sus formularios había hermosas y lindas preguntas. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto le vale? Sociedades Bíblicas lo pone a un precio extraordinario, 123,60, ¿verdad, pastor? El pastor Juan va a dar indicaciones, pero más allá, ¿cómo puedo acceder? ¿Cómo puedo participar? Ya tenemos sus correos. ¿Permiten que les mandemos a su correo información del próximo evento de entrenamiento sobre grupos pequeños? Nosotros les vamos a enviar, si el Señor les pone en su corazón participar, participa. Absolutamente todo es libre, todo es en el sentido de costo, no hay costo. Aquí van a encontrar sobre la escuela de discipuladores. Sí tenemos una escuela de discipuladores de 3 años a la cual pueden acceder y cuesta mucha plata, así que creo que va a ser complicado. Cuesta $10 y los amenazan con cobrarles 12 si no se matriculan a tiempo. Pero es una escuela en plataforma, y en la plataforma usted tiene el video y el acceso. ¿Por qué? Porque queremos que vaya aprendiendo, y son 2 veces al año. Es decir, puede llevar al año el primer año, y el primer año entre febrero y marzo, y luego entre junio y julio. Es decir, eso sería lo que le cuesta, ¿no es cierto? $20.
¿Por qué? Porque necesitamos básicamente sostener la plataforma y pagar a todos los que trabajan en eso, ¿no es cierto? Son recursos. Preguntas. Usted preguntaba sobre el entrenamiento. El entrenamiento es básicamente... Ya, gracias. Verdad, muy agradecido con la ponencia, felicitar porque muchos no hemos entendido lo que es el estudio concienzudo sistemático del discipulado. Algunos lo podemos saber de repente por conocimiento, pero llevarlo y practicarlo se nos hace bastante difícil por el trajín, la premura del tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero verdad que gran bendición tenerlo como ponente y también con conocimiento de causa, ¿no? Entonces es en ese sentido que yo decía que no, por favor, si podría ser presencial, porque es mucho mejor y nos une también los gestos y está atendiendo, porque de manera virtual a veces apagan y cierran, ¿no? Y a veces están descansando o comiendo y solo el audio uno escucha, ¿no? Quién sabe en ese sentido, excuse me please, como usted lo dice. Y lo otro es también cuando usted habló de 10 por 90, ¿no? Quisiera que lo repita porque para mí eso es muy importante. Cuando empieza en nosotros y nace esa pasión vehemente, entonces uno lo lleva a cabo porque sabe quién es, de dónde viene y a dónde va. Gracias. El principio 10-90 es que el 90% ocurre si yo tengo el compromiso de tomar por lo menos unos 90 minutos durante la semana en estudiar este tema y buscar toques del Espíritu y preguntarle, Señor, ¿me estás hablando con esto? ¿Qué me llamó la atención? Y venir preparado para que haya ese fluir y no ser un pasivo o porque no estudié, aprovecho y hago un tema y a veces nos gusta hablar de otras personas, de otros problemas. No, para no perder el foco de lo que queremos. Entonces Dios, porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar y somos genuinos haciendo ese antes y el después. 90% es antes, lo que hago antes y lo que hago después. No solamente asistí, no funciona esto, pero asistí, no tengo compromiso, no estoy orando, no estoy tomando tiempo para meditar, para hacer preguntas, para profundizar. Otra pregunta, otra inquietud. Su nombre, pastor. David Salcedo. Adelante. Sí. Pastor, la verdad que a lo largo a veces de nuestro camino cristiano y como ministros siempre hay una diversidad de materiales de discipulado que se han producido, cursos, programas, y bueno, todo se hace seguramente con buena intención, ¿no? Pero el tema es que mientras no haya una formación sistemática, a veces los discípulos empiezan algo, terminan, vuelven a hacer o vuelven a empezar y un poco repiten los mismos caminos y un poco como que no hay un enfoque de desarrollo que sea sistemático y a la vez integral, que sea contextualizado, que sea aplicado a la vida misma, que en la medida que uno siga el discipulado haya un círculo virtuoso que uno va desarrollando, sino que no está repitiendo los mismos pasos, sino un poco ir marcando hitos de desarrollo con una direccionalidad, ¿no? Logrando, por ejemplo, cómo me desarrollo tanto en el contexto de la iglesia, en el contexto de la familia, en el contexto de la sociedad en general. Bueno, si ese discipulado contiene eso, sería algo muy, muy útil, ¿no? Porque justamente en mi devocional de ahora recibí una palabra, ¿no? De que en la iglesia hay mucha crisis vocacional. Los que se casan no saben ni por qué ni para qué se casan, bueno, y así sucesivamente. Si le dan un cargo o un ministerio, no saben ni por qué ni para qué están ahí. Y en todos los aspectos, o sea, se ve que hay mucha crisis, o sea, el Señor nos llama, se supone que el proceso discipulado debiera ser un proceso en el cual se disipan muchas cuestiones, ¿no? Pero sin embargo a veces pasa el tiempo y el discípulo tiene bastante trajinar en el camino del Señor, pero aún no encuentra su vocación, ¿no? Algo así. Sí.
Toda la razón, por supuesto, y obviamente estamos haciendo la presentación de este recurso, de esta herramienta, y dentro de eso va a encontrar en la introducción toda una orientación. Los valores fundamentales son expresados en 5 círculos concéntricos. Lo van a encontrar aquí en la página 13 en Romanos de la introducción. Número 1, el del centro: ser centrados en Cristo, ser un discípulo auténtico, ser un discipulador semejante a Cristo, discipulador semejante a Cristo, y todo eso hay tema. Jesús dijo: yo me entrego por ustedes, ¿no es cierto? Una iglesia saludable y discipuladora, reino de Dios, discipulado transformacional, mirando hacia allá. Entonces, nosotros, y va a encontrar información, pero por eso digo, estamos presentando la Biblia conecta con esto. Yo estoy tomando tiempo de mi vida y mi organización me respalda para hacerlo. Estos días venir a Perú y no tengo problema en mi organización porque creemos en que tenemos que avanzar con esto. Entonces, usamos, por ejemplo, la herramienta de crecimiento intencional. Una herramienta. Utilizamos nosotros cuestionarios diagnósticos para por uno, porque Pablo dice: no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser desechado. Y cuando hablas de desarrollar y en cierta manera sistematizar, sí estamos trabajando ya de esa manera. No lo sabemos todo, no lo tenemos todo, pero estamos dando los pasos y somos cada vez un grupo que sigue esta ruta, por así decir. El Espíritu Santo es el maestro, pero sí seguimos una pauta, seguimos una ruta, y dentro de la herramienta de crecimiento intencional no lo hacemos nosotros para poder estar mirando el hecho de números. Estamos tratando de ver cómo estás creciendo, a ser más semejante a Cristo y comprometido para seguir la misión de Cristo. Entonces, gracias por lo que usted dice, mi hermano. Otra vez, a sus correos les vamos a mandar una invitación, no a que se afilien ni nada por el estilo, a que reciban herramienta, que reciban entrenamiento. Esta es una valiosísima herramienta que están en el momento de adquirir, porque usted y su grupo ya tienen para trabajar. Pero no solamente es una lectura que pueden hacer, está sistematizado los temas, están trabajados los temas a seguir. Uno verá la necesidad, lo que puede seguir conforme a los temas. De repente me paso del primer módulo de comunión y me paso al tema de relaciones interpersonales y veo que debo cubrir temas que tengan que ver con sanidad del alma, resolver temas de asuntos emocionales, y toda esa temática está allí como temas de estudio. Finalmente es el Espíritu Santo guiando. Estamos 5 minutos arriba de las 11 y antes que se apague la luz, preguntas, inquietudes. Antes de entregarle el micrófono, hoy yo le entrego ya el micrófono a nuestro hermano Juan. Dos preguntas más. Dos preguntas. La primera y la segunda. Ok. Hermano pastor. Cuando en mi iglesia estábamos trabajando en el asunto de desarrollar el discipulado, nos dimos con el problema de qué material trabajar. Y encontramos varias posibilidades en varios lugares, y cuando el equipo pastoral comenzamos a evaluar esos materiales, nos dimos con la sorpresa y con la profecía de Pedro, qué maestros son los que habían desarrollado ese material. Y encontramos tendencias, y como usted decía, se habían metido un montón de mentiras allí. Y cuando vi este tema, dice, la Biblia de estudio para el discipulado, ¿de dónde agarra el material esta Biblia de estudio? Nosotros en la iglesia decíamos, el material tiene que salir de la misma Biblia, porque si no, vamos a introducir mentiras sobre ese discipulado, y eso es lo peor que nos podría pasar. Pastor, muchas gracias. Dije su nombre antes, pero ¿su nombre, pastor? José Morón. Pastor, tiene toda la razón. No quiero correr más con el tiempo, pero aquí están pastores que hacen parte de los grupos, y lo que ellos han encontrado, Pastor Carlos, ¿qué es lo que he encontrado? Son preguntas para profundizar el texto bíblico. O sea, el sistema es
preguntas para profundizar el sistema, la verdad bíblica. Pero lo más importante, si esa verdad está siendo parte de tu vida. Y puede ser un tema sobre el perdón, puede ser un tema sobre el amor al prójimo, sobre el servicio. O sea, es profundizar. Estos textos son preguntas que van y que yo recorro aquí sobre un tema específico dependiendo del módulo o el curso, y son básicamente preguntas para que el texto bíblico sea profundizado. Y termina otra vez: persona, palabra y persona, para que haya aplicación de vida. Porque información sin aplicación a la vida puede terminar siendo hasta una maldición. Y nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. La otra pregunta. Pastor Carlos del Campo. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Pastor Carlos? También, tocayo. Bueno, gracias a ti he podido participar de varias de las reuniones de la década de hacer discípulos, y realmente tremendas estas reuniones. Pero sí me gustaría poder de repente precisar, porque nunca hemos avanzado, ¿no?, al entrenamiento, ¿no? Yo no he podido avanzar al entrenamiento, que es lo que me interesa en este momento, ¿no? Entonces, lo que yo quería preguntar es, ¿cuándo es que nos va a llegar ese correo, o cómo se haría la sincronización, ¿no?, para poder, porque tú sabes que se puede diluir el tema, ¿no? Entonces la idea es aterrizarlo y decir, bueno, mira, el correo llega, o si no lo hacemos directo, pero empezar de una vez el entrenamiento, o comenzar a recibir más información. Ese es mi punto. Magnífico. El correo les estará llegando el próximo miércoles, y vamos a buscar un horario para poder antes de fin de mes, de ser posible, o la primera semana máximo de mayo, antes del Día de la Madre. Yo creo que podemos tener un entrenamiento virtual o una presentación virtual de cómo se trabaja esto. Y Dios lo permita, hay planes de poder estar de regreso aquí a fines de junio. Entonces coordinaremos en una iglesia o aquí. Dios nos mostrará dónde, o nos vamos a alguna provincia. O sea, yo vengo con ganas, y como tengo que ir a ver a mis padres a Trujillo, me meto a Trujillo, todos los trujillanos, a hacer algo en Trujillo. Sí. Sí. Ok. Hay que utilizar todos los recursos, pero hay que apuntar a una actividad presencial, en donde ustedes van a poder ver incluso cómo, y ustedes van a hacer poder preguntas, cómo es que funciona este modelo que estamos viendo. Sí. Ok. Bueno, pastores, soy Carlos Paredes, facilitador de recursos del reino. Mi anhelo, mi deseo es ver que la iglesia brille. Si hay algo que Dios marcó en mi vida, es que yo creo para hacer que otros brillen. Yo cuando miro a una persona, es como el minero. Yo no veo la tierra, yo veo el tesoro que está ahí. Y me esfuerzo para que ese tesoro se manifieste. Así que estamos con ese único deseo, con su anhelo. Yo quiero agradecer a Sociedad Bíblicas Unidas por el esfuerzo de haber hecho que llegue un stock, y ya están acá disponibles un stock de Biblias a la que pueden ir accediendo. Y si usted puede y quiere avanzar, no tenga ningún inconveniente. Mi número es el 980-402-190. Mándeme un mensaje de WhatsApp, yo me devuelvo, y lo invito, que aquí hay algunos líderes que ya están listos a armar grupos. 980-402-190. Mándeme mensaje de WhatsApp, porque si me llama y no contesto, decir que soy una persona que no estoy contestando los teléfonos. Pero recuerden que hago entrenamiento, y como ahora, todo este tiempo no contesté el teléfono, mensajes, llega un momento que paro y me encargo de hacer todo eso. Les agradezco a las sociedades bíblicas, y somos socios en este avance del reino. Dejo con ustedes a Juan. Juan, gracias. Gracias. Le damos un aplauso, por favor, al pastor Carlos Paredes. Bien. Gracias. Muchas gracias. Tome el teléfono nuevamente. 980
402-190. ¿Sí? Carlos Paredes, por favor. Y vamos a estar en comunicación con él para así realizar las reuniones indicadas. Y como decía el pastor Carlos, no se diluya todo esto, ¿no? De esta manera le damos continuidad y así podemos unir las generaciones a lo que a nosotros nos compete, ¿verdad? Bien, estamos, pastor, muchísimas gracias, que el Señor le bendiga. Gracias. Bien, tenemos algunos anuncios y voy a invitar a mi compañero Eduardo. Le vamos a dar un aplauso, por favor, porque no funciona con aplausos. Gracias, Juan. Gracias, pastor. Tiempo que lo veo. Un gusto verlo. Juan me pide aplausos, y que no, ahí está el pastor que ha dado la calle. Yo solamente voy a dar una información rápida y relevante para ustedes. Gracias una vez más por venir acá a Sociedad Bíblica y me han dado un par de minutos para presentar lo siguiente. Este martes está comenzando el diplomado en Ética Bíblica y Dignidad Humana. Repito, Ética Bíblica y Dignidad Humana. ¿Qué se va a tratar ahí? Tratar de comprender los principios bíblicos. Por ahí escuché la pregunta, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? ¿No? ¿Y cómo me orienta? Ya, vamos a estudiar eso de ahí. ¿Para qué? Para la ética en el sentido de la acción, en el sentido del hacer, en el sentido de ser a ese Jesús del camino que nos toca a nosotros replicarlo en el día de hoy y que parece que falta mucho, porque conocemos el tema bíblico. A veces llevamos la Biblia acá, bueno, ya no se lleva acá, yo ya me siento viejo, yo no, en mi época se llevaba el arma acá, ¿verdad? Pero parece que la llevamos y ya no la leemos ni la estudiamos. Así que aproveche esta oportunidad, ahora la llevamos, y ahí tenemos más versiones y no la leemos. Martes, aprovechen que es en Zoom, no es, a veces la parte física nos complica, pero bueno, después de la pandemia todo lo que es digital se ha expandido, así que es martes de 7:30 a 9:30 de la noche, martes y jueves, ¿ya? Este diplomado que comienza este día martes. Solamente están invitados todos los que son laicos comprometidos en tener esta conducta en favor de construir el reino de Dios. Y para terminar, solamente doy alcance de algunos cursos que se va a dar en este diplomado, dice. Uno de ellos es Fundamentos Bíblicos de la Vida y Dignidad Humana, teniendo presente cómo Jesús resalta la máxima creación de Dios. ¿Quién es? El ser humano. Y eso nos toca a nosotros, ¿no? Ética familiar y resolución de conflictos. ¿Cómo haríamos ahí? ¿O cómo Jesús resolvía conflictos? ¿Solamente orando? ¿O también sentándose, dialogando, enseñando y también comportándose? La justicia y la Biblia, un tema muy controversial en el día de hoy, el tema del sexo, género y sexualidad, el tema de la violencia que en esa época podía haber y que en el día de hoy continúa. Y el diplomado termina con algo muy interesante, que viene a ser la hermenéutica. Desafíos contemporáneos. ¿Cómo poderlo aplicar en el día de hoy? No solamente en casa, no solamente en mi comunidad de fe, sino en mi sociedad, para poderla influenciar con estos principios bíblicos y tener una conducta ética conforme a lo que la palabra me enseña. Así que no pierdan esta oportunidad. Una vez más les animo, comienza este martes. Cualquier información, vamos a terminar esta conferencia y atrás está mi hermana Leticia, que con todo gusto le va a dar más detalles del diplomado. Muchas gracias y continuamos con el programa. Bien, solamente para referencia, lo siguiente, en este momento tenemos a un buen precio en sala de venta esta Biblia que dice la Biblia para la predicación. ¿Alguien tiene esta Biblia? ¿Alguien dispone? Muy bien, muy bien. Si usted todavía no la ha adquirido, en la parte inferior en sala de venta la puede adquirir. Está a un buen precio, ¿no? Perdón. Asimismo, tenemos esta Biblia de estudio teológica. ¿Alguien tiene esta Biblia? Muy bien, muy bien.
También lo mismo, es una Biblia que contiene más de 44,000 notas al pie de página. La Biblia tiene 33,130 versículos y esta tiene 44,500 notas. Eso significa que tiene más de una nota por versículo, ¿no? Luego tenemos, ustedes han recibido este material de familias saludables, ¿verdad? Han recibido 4 que pensamos que son muy importantes, pero la colección son de 10 unidades. Esto puede iniciarlo con un grupo de estudio, y de esa manera usted puede ir, lo que se mencionó acá, a hacer un discipulado intencional, ¿no? Este es un buen recurso. Son 10 títulos muy acorde a las necesidades de este momento, ¿sí? Así es. Y por último, la Biblia para el desarrollo del discipulado, ¿no? También está en nuestra sala de venta. Su precio normal es 206 soles, pero lo estamos dejando en 126,30 centavos, ¿no? Pero hay que ver, imagínese usted, tiene cerca de 459 estudios de discipulado. O sea, tiene para 1, 2, 3, 4, ¡wow! Años, ¿no? Bien, estamos muy agradecidos por la presencia de cada uno de ustedes y de parte de Sociedad Bíblica vamos a obsequiar algunas Biblias, ¿les parece? ¿Está bien? Quisiéramos regalar a todos, pero no se puede, pues, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, vamos a obsequiar solamente a algunos de ustedes y con la ayuda de algunos de ustedes, usted va a compartir una Biblia con otra persona, ¿ya? De la siguiente manera. Pero antes me están pasando la voz que vamos a... Mira, habíamos dicho al inicio, ¿cuál era la labor de la Sociedad Bíblica? ¿Se acuerdan? Sí. A ver, ¿quién me dice? La traducción. ¿Sabe que en este momento el Perú tiene alrededor de 43 dialectos, de las cuales solamente 10 tienen la Biblia completa? Los demás estamos trabajando en ello. Estamos trabajando. En este momento tenemos cerca de 4 grupos que están trabajando en Machillenga, ¿no? En Pucallpa, y hoy estamos trabajando aquí un grupo con el lenguaje de sordos, ¿no? Ya hace algunos pasajes a ver, ¿qué dice aquí este pasaje? A ver, si usted me lo dice, le obsequio una Biblia de frente, ¿ya? Ahí está, ¿ya? No, pues, ¿qué versículo es, hermano, ese? No, pues está que me inventa versículos, pastor, pues con Dios. Este es un nuevo versículo. ¿Qué Biblia es? ¿Qué versión es? No, pues. El Señor es mi pastor. Salmo 23:1. Ya. Tenemos que aprender, hermanos. No conozco. Usted también me invita a la Biblia, por favor. Ya, listo. Mayra, por favor, pasa. Vamos a recoger la ofrenda para aquellas personas que nos están apoyando, por favor. Sí, por favor. Mayra, por favor. Gracias. A ver, buenos días ante todos los hermanos. Los materiales que se le han dado en el ingreso, también hay unos afiches si ustedes quieren hacerse socios colaboradores y formar parte también de la misión. Así que los animo a que se puedan inscribir. Ahí están mis teléfonos, está el correo también, y pueden hacer una ofrenda desde 150 soles. Y ustedes tienen acceso también a plataformas digitales con esto. Así que los animo a que puedan, pues, colaborar también con esto, ¿ya? Como socios colaboradores. ¿Ya? Y ahora vamos a recoger la ofrenda, no se van a salvar. Adelante, por favor. Acá con... Muchas gracias. Los que son socios ya, pues, ¿no? Ya tienen años con nosotros y se les agradece también por seguir colaborando. Muchas gracias.